Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Y de nuevo nos ponemos frente a una situación imaginaria que nos va a colocar ante un escenario inusual, pero que nos va a servir para plantearnos ciertas cuestiones que es posible que de otro modo no nos planteáramos y, lo más importante, nos va a obligar a tomar una decisión. ¿Qué harías tú en esta situación? Hoy nos vamos a centrar en el argumento con el simpático nombre de La araña y el urinario, basado en un ensayo del filósofo Thomas Nagel, profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Y qué nos propone este pensador? Bien, pues tenemos que imaginarnos, según nos plantea el autor de este experimento mental, que este hombre todos los días pasa por los aseos del departamento de filosofía de la universidad donde trabaja. De pronto, un día, se da cuenta de que una pequeña araña se ha instalado en uno de los urinarios de esos aseos. Pasan meses y el insecto continúa en el mismo urinario, todas las semanas, todos los días. El autor incluso se percata de que esta araña puede pasarse varios días sin moverse. Pasa sus horas completamente inmóvil en el mismo lugar. Se da cuenta también de más cosas, y es que este insecto sí abandona su posición estática de forma muy veloz cuando alguien está usando ese urinario, que se ha convertido casi en su hogar, para evitar mojarse, tratando de escapar a la mayor velocidad posible. El filósofo pronto comenzó a empatizar en cierto modo con la araña, pensando que aquel lugar al que había ido a parar, quién sabe por qué motivo, suponía un riesgo de muerte constante para este insecto. En cualquier momento podía resbalar o mojarse o ser víctima del chorro de la cisterna y acabar siendo desterrada por el sumidero. Y lo más importante, aquella pobre araña no tenía modo posible de salir por sí misma del urinario. Pero el profesor tampoco tiene manera posible de saber si la araña querría salir, escapar. No puede comunicarse con ella y simplemente preguntarle. Y nadie de todos los que pasaban por esos aseos a lo largo del día, estudiantes y profesores, parece preocuparse lo más mínimo por aquella desdichada araña. La mayoría, de hecho, ni tan siquiera se percata de su presencia, pero él sí. Un auténtico drama en miniatura. La vida del pobre bichito, otro ser vivo, puede estar pendiendo de un hilo en el mismo espacio que frecuenta nuestro filósofo, que no puede evitar cada vez más seguir empatizando con el insecto y preocuparse de su destino. Una idea comienza a nacer en su interior. ¿Y si él mismo la liberaba de su prisión de porcelana? Para él sería tan fácil, casi sin esfuerzo alguno, podría acabar con las penurias de ese ser vivo del que tanto se compadecía. Duda durante varios días, considerando las implicaciones que ese acto podría tener para la araña. Y finalmente, movido por la compasión y pensando que su resolución le aportaría un bien a esa araña, decide liberarla. En un acto de bondad, con un poco de papel, extrae al insecto de las paredes de porcelana del urinario y la deposita en un rinconcito en el suelo del mismo aseo. La araña ahora es libre y el profesor se siente bien consigo mismo. ¿Ha hecho una buena acción o no? Pronto se arrepiente de su decisión. Pasan los días y la araña no se mueve de ese rinconcito donde la había dejado. Día tras día, no parece haberse movido un ápice, hasta que uno de esos días el filósofo la encuentra cambiada. Está boca arriba y con las patitas arrugadas, en esa posición tan característica de las arañas muertas. Comprende al instante que había cometido un grave error al sacarla del urinario. Y el cadáver permaneció recordándoselo en aquel rinconcito que se había convertido en su improvisada tumba durante una semana, hasta que el servicio de limpieza la barrió sin darse cuenta. La pobre araña acabó en la basura. ¿Pero qué había hecho? Había condenado a la pobre araña a morir, cuando su intención era precisamente todo lo contrario. Él estaba convencido de que la estaba ayudando, que la estaba salvando. Pero, ¿cómo tener la certeza? Tal vez la araña nunca hubiera querido abandonar el urinario, pero ¿cómo saberlo? No existe forma de comunicación posible. Y el profesor no consideró completamente todas las consecuencias potenciales de su intervención con el insecto, por lo que no pudo prever el resultado que finalmente tuvo lugar.
¿Qué es lo que nos quiere exponer este experimento mental? Pues pone de manifiesto la moralidad de la intervención e indica que estas intervenciones, aunque pueden estar respaldadas por la mejor de las intenciones, no tienen por qué inducir en resultados de la misma índole. Plantearos, ¿qué hubierais hecho vosotros si hubierais estado en el lugar del profesor? Estando tan preocupados por la suerte del pequeño insecto, ¿la hubierais ayudado o la hubierais ignorado? Desde luego, la araña no parecía estar teniendo una buena vida. Tenía un riesgo de muerte casi constante y se pasaba los días tratando de esquivar el orín de los estudiantes de la facultad. Pero aún así, lo que hizo este filósofo no le aportó ningún bien. Este planteamiento nos fuerza también a considerar nuestro trato, no solo hacia los animales, sino también hacia otras personas. ¿Puedes llegar a saber qué es lo que realmente quiere otra persona? Se establece, pues, que deberíamos de considerar nuestras políticas de intervención, debido a que, incluso con buena intención, podemos inferir daño a otro ser, pero ¿no es acaso la inacción también motivo de conflicto moral? Poniendo un ejemplo más enigmático, vamos a extrapolar este planteamiento a otro ámbito. Aquí tendríamos una posible explicación al por qué, según han expuesto varios importantes testigos del fenómeno ovni, algunas razas de extraterrestres consideradas de carácter benevolente no interfieren en ayuda de la Tierra, no se dan a conocer públicamente y son varios los investigadores que exponen que están sujetos a una política de no intervención. Así, parecería que a priori estas entidades benevolentes no lo serían tanto, pues podrían ayudarnos, pero no lo hacen. Bien, las deducciones sacadas del planteamiento expuesto con la araña podrían sugerir una posible explicación al respecto, ayudándonos a comprender que no intervendrían por no inferir a la humanidad un mal no pretendido, bien porque hubieran sopesado los riesgos o bien porque fuera una práctica común como medida preventiva. Sin embargo, si lo miráramos desde otra vertiente, existirían varias diferencias entre la hipótesis de la araña y este último contexto. Por ejemplo, el profesor de la universidad no tendría modo posible de comunicarse con el insecto para que éste le expresara su voluntad, por lo que al actuar pudiera haber actuado en contra de la voluntad de la araña. Pero en el planteamiento extraterrestre, nosotros sí que tendríamos la capacidad de expresarnos y de comunicarnos de un modo comprensible hacia estas entidades. Su posición basada en el gran número de testimonios, de testigos del fenómeno que relatan haber establecido comunicación con diversos seres. Otro contrapunto vendría a ser que la araña está sola, completamente. No estaría manipulada por una oligarquía y un poder oculto que sigue una agenda secreta para su propio beneficio, como establece la teoría de la conspiración. O, si preferís dejar esta teoría de lado, ni siquiera sería necesario plantearla, solo hay que ver lo que hacen nuestros políticos. Entonces el planteamiento cambia, la araña no estaba siendo manipulada, y nosotros sí, aunque únicamente fuera en la medida de la ocultación de ciertas informaciones relevantes, como el fenómeno ovni en sí mismo. Y si esto fuera cierto, ¿hasta dónde entraría en juego la responsabilidad moral de estos seres? ¿Podríamos decir que sería algo parecido a la omisión de socorro? Si bien, por otro lado, se podría aducir que la humanidad, en este caso, funcionaría como un todo. Sí, con políticos y todo, y que si estamos así, es nuestro destino social, y que en cualquier caso no deberían de intervenir. O tal vez también hubieran contemplado los peligros potenciales de una intervención de socorro y hubieran concluido que el resultado sería perjudicial. Pero ¿hasta qué punto? Incluso aunque la araña estuviera siendo engañada. ¿Y vosotros qué haríais? ¿Ayudaríais a la araña? ¿Y seguiríais siendo buenas personas al hacerlo o no? Un montón de preguntas, y todas muy raras, ¿verdad? Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!